Ahora Radio María presenta la repetición de la catequesis del día. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final. Te reitero el Evangelio de este día, Evangelio de San Marcos, el capítulo 4, los versículos del 1 al 20. Jesús comenzó a enseñar de nuevo a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen. El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre las espinas. Estas crecieron, las sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él junto con los 12 le preguntaban por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía: a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que al escuchar la palabra la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes, y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas. Son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo evangelio que la liturgia nos comparte en este día y que habilita a una consigna que te propongo para que a través, vuelvo a repetir, de tu mensaje de voz o de texto nos haga llegar tu testimonio. ¿Qué clase de campo es tu corazón? ¿Qué tenés sembrado en él? Porque la reflexión de hoy va en torno a esto, ¿no? Jesús mismo ha explicado la parábola, ha predicado esta parábola. Humanamente, la verdad que tendríamos que leerla reiteradamente porque Jesús mismo se encargó de explicarla,
cuando a veces la dureza de nuestro corazón se cierra y se obstina a no querer entender. Ahí Jesús hace esta aclaración, ¿no? Para aquellos que pudiendo ver no ven, que pudiendo escuchar no escuchan. La explica, la desmenuza, la desgrana. Y da el sentido en este inicio de explicaciones acerca de lo que es el reino de Dios en el Evangelio de San Marcos, para que nosotros podamos entender aquella misión del gran sembrador, que es Jesús, pero también una misión apostólica que nosotros tenemos. Podríamos, para nuestra reflexión, tomar el texto de hoy en 3 partes. La primera es Jesús que se distancia de la orilla, quizás para que pudieran escucharlo todos, utilizando este recurso del eco o de poder hablar fuerte y que aún aquellos que estaban distantes pudieran escucharlos desde la orilla. También podríamos tomar esa característica, ¿no?, del mar como símbolo de aquello que es el mundo, lo inmenso, aquello que a veces nos sobrepasa por esa inmensidad en la que estamos. La orilla, acordémonos aquel hermoso texto cuando Jesús le dice a sus apóstoles, naveguen mar adentro, y desde la orilla dar esta explicación del reino para impulsar a los oyentes, entre ellos estamos nosotros, porque en este mar del mundo volvemos a escuchar esta parábola que se actualiza, yo diría, cada momento, cada día de nuestra vida, ¿no? Es como resetear continuamente nuestra vida frente a esta parábola del sembrador, ¿no? Y la palabra de Dios que siempre es viva y eficaz. Que cuando nosotros la escuchamos, cuando es proclamada y la escuchamos, provoca en nosotros ese cambio de corazón porque recibimos la fuerza de la semilla. Ese es el ambiente donde Jesús proclama esta primera parábola, según el texto de San Marcos. También está la referencia al ejemplo, a la parábola en sí. La semilla que guarda en sí ese potencial, es germen de vida, está encerrada en ella el sueño de Dios, la ilusión de Dios, por lo que se va a sembrar, y la realidad del campo que difiere de acuerdo a distintas situaciones. Un campo a modo de camino, un campo a modo de entre piedras, un campo que tiene espinas y la tierra fértil. Jesús, vuelvo a repetirlo, en la tercera parte de la parábola se encarga de explicarla, de predicar sobre esto. Hace una catequesis hermosísima. Jesús es el gran catequista y por eso él, que sabe de nuestro corazón, la acerca a la palabra de Dios para que nosotros podamos entenderla. Y la parte del medio es esta advertencia que Jesús hace. Muchas veces hay un corazón que se obstina, se cierra, somos duros de entendimiento y por más que se nos predique, no escuchamos, por más que se nos diga, no oímos. Para que nosotros entendamos que siempre tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga a ayudarnos a facilitar esta apertura de corazón para que la palabra de Dios no nos resbale, sino que siempre nos convenza, nos cautive, nos engalane, nos abrace. Y tan contundente sea esta palabra que nos dé la fuerza para poder vivirla con todo nuestro corazón. Jesús es el sembrador, su palabra es la simiente, la semilla, y el hombre es el campo de siembra. Cuando Marcos escribe esta hermosa parábola, describe a Jesús, yo les decía recién, de pie sobre una barca, entregando esta enseñanza, ¿no? Pero nosotros hoy tenemos que mirarnos
en primer lugar, como objeto de la siembra. En nosotros, nuestro corazón es este campo, este lugar donde la palabra de Dios se siembra. Es la primera reflexión que tenemos que proponernos. Pero no significa que todo nuestro corazón, toda nuestra vida tenga esta realidad de determinante manera de recibir la semilla. Nuestro corazón no es todo camino, no es todo lugar de espinas, no es todo lugar de rocas y tampoco es todo tierra fértil. Aquí entra un poco el tema de la conversión, ¿no? Hay en nuestro campo, en nuestro corazón, a veces en determinadas realidades, cuando hay determinados modos en los que, o determinadas situaciones o acontecimientos en los que recibimos esta palabra, donde tu corazón, mi corazón, a veces aparece como campo fértil, donde recibimos la semilla y damos fruto. Pero otras veces en otras realidades, ya sea a veces en nuestra mentalidad, en nuestros pensamientos, a veces en nuestro actuar, en los lugares donde estamos, por circunstancias particulares, porque a lo mejor entramos en un momento de crisis o tal acontecimiento nos ha pegado fuerte, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, un momento de dolor, hace que en ese momento parte de nuestro corazón sea como el camino. Recibimos esta palabra de vida, pero por lo que estamos pasando, a lo mejor estamos cerrados, negativos, obstinados en ser autorreferenciales, en mirarme a mí mismo. Parte de mi corazón se transforma en campo. Otras veces nos puede pasar que recibimos esa palabra en un retiro, en una predicación, y nos envalentonamos como que queremos cambiar el mundo, y nos pasa como esta semilla que cayó entre espinas. Crecimos y de pronto el entorno, la familia, los amigos, el lugar de trabajo, hacen que perdamos la pasión por la palabra que se nos sembró y bajemos los brazos. ¿Vieron? Somos parte y parte. Pero la conversión nos lleva siempre a desear ser la tierra fértil donde esa palabra pueda dar su fruto. El que sea, pero que dé su fruto. Esta es la primera reflexión sobre la parábola del sembrador, porque podemos tomar otra reflexión, lo vamos a hacer en el próximo bloque, donde a veces también nosotros somos sembradores. Porque acordémonos que Jesús nos dejó a nosotros, a cada bautizado, la misión de sembrar. Y a veces nosotros somos los que sembramos esta palabra con la fuerza del Espíritu, con el mandato de Jesús, con el amor del Padre Dios que nos envía, y el lugar donde la sembramos, ya sea la familia, si sos catequista, tu grupo de catequesis, si trabajás con los enfermos, el ámbito del dolor, de la falta de salud, si estás en un grupo misionero, a veces cuando te toca llevar la palabra o la imagen de la Virgen, o ir a visitar una familia, ir a bendecir una casa, y allí está el campo donde se siembra esa palabra. Y ocurre lo que ocurre en nuestro corazón. A veces nos pegan un portazo, otras veces nos dicen, bueno, otro día te vamos a escuchar, otras veces te dicen, y vos siempre venís con esas cosas, santulona o de sacristía, y después ya vamos a hablar de eso. No tengo tiempo, en otro momento de la vida te voy a escuchar, y nuestra misión de sembradores choca con las distintas realidades del campo. Es para pensarlo también. Pero qué bueno es que nos compartas tu mensaje de voz, tu mensaje de texto. ¿Qué clase de campo es tu corazón? ¿Qué tenés sembrado en él en este momento de tu vida, con esto que te toca vivir, con estos acontecimientos que forman parte de tu vida de todos los días? Vamos a un momento de música mientras pensamos en esta hermosa parábola
que hoy el Evangelio también ha sembrado en nuestro corazón. En tanta oscuridad, que busca ser la llama de esta humanidad, que busca con su amor regalar de vida al fin. Semilla fiel, aunque esta tierra se niegue, tu amor se da. Se abre paso en la piedra de tanta impiedad. Busca el brote aquel riego de tu eternidad. Toma mi ser, mi tierra gris, mi pobreza y mi raíz. Sembrador, dame tu paz, Tu trigo y luz para cantar. sembrador, que se explotar En mí la miel de tu verdad. sembrador. Si no estás tú, ¿a quién iré? Señor Jesús, si no me das tu palabra, jamás veré la luz del sol. Ni fruto en mí, si no estás tú, mi sembrador. La clase de tierra, qué clase de campo sos en este momento de tu vida que tenés sembrado en él. Pero también esta otra mirada que yo les decía en el bloque anterior, cuando nos toca ser sembradores a nosotros, porque muchas veces en el trabajo apostólico, en la misión, en el lugar donde estás, también te toca ser sembrador. Jesús fue sembrador, es sembrador en la historia, en el mundo, en la iglesia, en todos los corazones, en todas las realidades humanas, en las creyentes y no creyentes, en las distintas culturas, en las distintas situaciones que a lo largo de la historia el hombre ha ido atravesando. Porque él es el sembrador del reino y su obra redentora está sembrada, esparcida en toda la historia, en todo el universo, en todo el mundo. Es la palabra eterna de Dios que ha sido sembrada en la historia y en el mundo. Y nosotros también, por llamado, por vocación, somos enviados a sembrarla en distintas realidades que nos toca vivir, ¿no? No pocos cristianos sienten un gran desánimo ante el espectáculo, la situación que vive el mundo actual, ¿no? De crueldades, de violencia sin número, desprecio de los más débiles, desprecio por la vida, indiferencia, una indiferencia muchas veces enceguecida, adormecida por el consumismo, ante los valores del espíritu, siempre esa competencia entre el materialismo y la vida espiritual. También debemos considerar que la realidad del cristiano hoy a veces se nos torna más sensible cuando vemos nuestra propia miseria. Escuchábamos recién en ese testimonio. A veces hemos ido acumulando piedras, han ido creciendo espinas, nos hemos endurecido por realidades de la vida que han endurecido nuestro corazón, y eso
nos hace perder confianza en ser esta buena tierra que reciba la semilla para que dé el fruto que el Padre Dios tiene pensado como sueño, como potencia en nosotros. Pero miremos esta realidad tan particular. El sembrador de la parábola con el que se identifica Jesús no le asusta la tierra, esta tierra dura, esta tierra que presenta piedras, que presenta espinas, con lo que eso significa en la explicación que Jesús da. No lo asusta esto, porque lo suyo es sembrar. No solo en la tierra buena, hay que sembrar también en aquellas realidades donde humanamente, aparentemente, sería un fracaso la cosecha. Porque quizás en una mirada humana nosotros especulemos con el porcentaje de la cosecha. Pero el sembrador, que es Dios, que es Jesús, le interesa solo sembrar. A pesar de que a veces existan resistencias en nosotros. Porque esa semilla puede vencer, tiene la fuerza de Dios para vencer esas hostilidades del campo, y también allí puede haber una cosecha fructuosa, ¿no? Nosotros también, les decía, somos como Jesús y con Jesús, sembradores de la semilla del reino. Es una linda expresión esta, ¿eh? Nosotros también con Jesús somos sembradores de la semilla del reino. Por eso no podemos tener encerrado en nuestro puño el puñado de semillas, creyendo que es importante la semilla y nos apropiamos de las semillas y las tenemos encerradas en nuestro puño. No, no. La semilla es para que sea dispersada, sea sembrada, sea esparcida. No para que quede en nuestras manos, sino para que esté esparcida en las distintas realidades que forman parte de nuestra vida. Para ser buenos sembradores, lo que más necesitamos es conocer la vida encerrada en la semilla del reino. Y allí poner nuestra ilusión, nuestro empeño, nuestra esperanza. Porque en esa semilla que se siembra está la fuerza de Dios. Qué bueno es que junto a esta consigna que estamos compartiendo, ¿qué clase de campo sos? ¿Qué tenés sembrado en él? También podamos vernos desde esta misión de ser sembradores con Jesús. Y a veces cuando en los lugares donde nosotros, ya sea por nuestras obras, por nuestras palabras, sembramos esta semilla del reino, no desanimarnos, porque a lo mejor vemos lo que pasa con la semilla que cayó entre piedras o entre espinas o en el camino. A veces un papá o una mamá le puede parecer que lo que sembró en sus hijos es como haber sembrado en un camino, ¿no? Vinieron los pájaros, se la comieron ese testimonio o ese esfuerzo de fe que dieron, y de pronto les parece que los hijos es como que no tuvieran nada, porque los pájaros se llevaron la semilla de allí. O cuando a veces nosotros en la catequesis o en el grupo de jóvenes o en el grupo con adolescentes o donde estemos, los que son docentes, dando clases, parece que uno siembra entre piedras, ¿no? A veces nace algo, pero enseguida el sol sofoca esto, las circunstancias en las que viven los jóvenes, los adolescentes, los matrimonios, las distintas realidades apostólicas de nuestra vida, en medio del mundo de hoy, hace que las redes, las cuestiones de consumo, la moda, hace que apaguen y asfixien esa plantita que iba creciendo, ¿no? O quizás por allí también
aparezca esta siembra entre espinas y entre aquellos que le hemos dado catequesis o hemos visitado o hemos procurado acompañar durante tiempo, de pronto estas cuestiones del mundo también ahoguen lo que aparentemente iban haciendo, ¿no? A veces el fervor con el que uno sale de un retiro, de un encuentro, de un campamento, de una misión, cuando estamos en el ritmo de la vorágine del mundo de todos los días, hace que esa pasión, ese entusiasmo se vaya perdiendo. Pero el sembrador sabe que hay semillas que a pesar de todo crecen. Y esa es la esperanza que tenemos que tener siempre, que no nos puede faltar, porque la fuerza del Espíritu nunca nos deja solos, ya sea en el recibir la semilla para que crezca en nosotros, y también cuando nos toca ser sembradores, allí en el lugar donde estés, para que sigas sembrando en la vida de los demás. Qué lindo es que recemos hoy como campo para recibir la semilla, como sembradores para esparcirlas. Y en todo tiempo, esta semilla, con Jesús, por la fuerza del Espíritu, poder derramarla en los demás. Seguimos pensando y rezando en esto, esperamos tu mensaje de voz o de texto, y en este espacio de música que vamos a compartir, vamos a descubrir que la fuerza del Espíritu nos pone contentos en recibir esta palabra de vida. Luz en mis pasos, brillo de sol, una esperanza alienta mi voz, fuego en el pecho y vuelvo a creer, se abre un camino que guía la fe, salgo al encuentro de la verdad, con la certeza de resucitar, guardo un tesoro en el corazón, son las semillas del reino de Dios. Rugen tormentas que me hacen temblar, hieren mis ojos con su oscuridad. Una palabra me basta de ti para sanarme y volver a vivir. Salgo al encuentro de la verdad, con la certeza de resucitar. Guardo un tesoro en el corazón, son las semillas del reino de Dios. Buenos días, Padre, buenos días a todos, bendecido día. Soy Ángela desde la ciudad de Orán. El tipo de tierra que tengo en mi corazón es una tierra que día a día es removida por el Evangelio, por la palabra de Dios, por el rezo del rosario, pidiendo a Dios que Él sea el sembrador y que siempre día a día me haga fuerte, me haga que su semilla traiga buenos frutos y que sea constante. Muchas gracias. Bendecido día para todos. Serás mi pastor, no tengo miedo. Ven, mi resucitado, ven Jesús. Aquí tienes mi corazón completo. Aquí tienes todo este campo de mi corazón. Envía tu Espíritu Santo y siembra tu palabra, que quiero todos los días que crezca en mí, para poder llevarla a mis hermanos. Ven, Espíritu Santo, ven. Confío en tu amor. Buen día, Padre, buen día, Radio Marianos TV. En este día me desperté
fui a caminar y mi objetivo era sembrar optimismo, esperanza, ánimo. Y anoche había preparado una torta salada caserita, corté una porción y llevé. Normalmente me encuentro siempre con un joven que está en situación de calle, pero hoy no le encontré a ese joven. Y seguí caminando y rezando el rosario, bendiciendo a toda la gente que se me cruzaba, hasta que encontré a dos jóvenes que estaban trabajando en una plaza. Entonces me acerqué, le saludé y le convidé ese trozo de torta en el nombre de Dios. Y yo creo que no solamente se sembró de esperanza o de una buena actitud en esos jóvenes que recibieron, sino también en mi Padre, que lo di con mucho cariño y con mucho amor, y realmente también en mi corazón se sembró un bienestar, una alegría, un gracias, Dios mío. Para ti producir a mí me cuesta trabajar la tierra en mi corazón. Entonces, esta mañana muy temprano estaba leyendo la lectura en donde habla del rey David, la primera lectura. Como que él es Jesús es descendiente del linaje de David. Y después, por ejemplo, en el Salmo me decía que tengo que estar firme, ¿no? Esa palabra, firmeza nada más. Y ahora, a trabajar durante todo el día esta palabra para que dé más frutos. Gracias por los testimonios que nos han hecho compartir, lindos, ¿no? Porque también abren la creatividad y cómo podemos estar viviendo el Evangelio de cada día. Y miren, les comparto de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, un hermoso número, el número 14 de Evangelii Gaudium, y a modo de catequesis también el Papa Francisco nos expone estas cuestiones con términos actuales, ¿no? Lo que estamos reflexionando acerca de los distintos campos en los que a veces nos toca a nosotros ser sembradores, que también pueden estar en nuestro corazón, ¿no? Dice el número 14, recordamos que la nueva evangelización convoca a todos y se realiza fundamentalmente en 3 ámbitos. En primer lugar, podríamos hablar de un campo, ¿no? Mencionemos el ámbito de la pastoral ordinaria, animada por el fuego del Espíritu, para encender los corazones de los fieles, que regularmente frecuentan la comunidad y que se reúnen en el día del Señor para nutrirse de su palabra y del pan de vida eterna. También se incluyen en este ámbito los fieles que conservan una fe católica intensa y sincera, expresándola de diversas maneras, aunque no participen frecuentemente del culto. Esta pastoral se orienta al crecimiento de los creyentes, de manera que respondan cada vez mejor y con toda su vida al amor de Dios. En segundo lugar, recordemos el ámbito de las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo. No tienen una pertenencia cordial a la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe. La Iglesia, como madre siempre atenta, se empeña para que vivan una conversión que les devuelva la alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el Evangelio. Finalmente, remarquemos que la evangelización está esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Muchos de ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro, aún en países de antigua tradición cristiana.
Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Una palabra iluminadora del Santo Padre Francisco en Evangelii Gaudium, cuando también nos habla de situaciones en las que Jesús sigue sembrando y que también nosotros, por nuestro servicio, por nuestro apostolado, estamos con la semilla con Jesús para esparcirla. Aquellos que somos católicos, que vivimos nuestra fe, o que quizás profesamos nuestra fe, aunque a lo mejor estemos medio fríos en la práctica. En segundo lugar, las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo. Y en tercer lugar, quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Interesante este número 14 de Evangelii Gaudium porque nos abre este pensamiento, la reflexión a realidades del mundo de hoy, donde tenemos que ser conscientes en que Jesús es el sembrador, nosotros con él sembramos, la semilla es la palabra y hay diversidad de escenarios donde esta semilla cae. Pero en todas las realidades se tiene la fuerza del Espíritu para que la palabra de Dios, la ilusión de Dios, llegue siempre a todos los corazones. Dios quiera que nosotros, habiendo escuchado, demos lugar a que esta semilla crezca. Cada gesto pequeño nuestro es un fruto de esa semilla que ha sido sembrada en nosotros. Bueno, ¿qué les parece si vamos a compartir ahora los mensajes de texto que nos han ido haciendo llegar a través de Belén? La saludamos, le damos la bienvenida a la catequesis. Buen día, Belén, ¿cómo estás vos hoy? Padre Daniel, buen día, qué bueno encontrarnos en una jornada más. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar muchos mensajes que llegaron a través del audio, encontrándonos con tantos hermanos que forman parte de este espacio de la catequesis y sumamos por aquí entonces algunos sentires más, otros tantos testimonios que nos cuentan cómo están preparados estos corazones. En torno a la pregunta hoy, ¿qué clase de campo es tu corazón? ¿Qué tienes sembrado en él? Juan se sumó hoy en la catequesis, dice, mi terreno tiene malezas y salitre, igual que todo, pero trato de escarpir en lo diario ese predio. Desde Jesús María también se sumó Gloria, dice, creo que hoy tengo sembrado una mezcla de suelos, rocoso, arenoso y muy fértil. Es una sensación de distintos estados de ánimo en mi interior, pero siempre trato de estar más en el suelo fértil, pero a veces el día a día asfixia mis raíces y me pudre, pero siempre agarrada de la mano del Señor, y ahí mis raíces vuelven a oler a madero y naranjo. Gracias, Señor, por tanto, nos dice en esta mañana Gloria desde Jesús María. Silvia, que se acerca desde Las Varillas, ¿cuántas veces al escuchar la reflexión del Evangelio me pegó un mazazo? Y mi reaccionar en cuán equivocada estaba, en especial en momentos muy difíciles. Hoy estoy aferrada más que nunca en la palabra de Dios, con el que muchas veces me enojé, pero al que no puedo abandonar porque me lleva a caminos de luz y esperanza, el sentir de Silvia esta mañana también con todo lo que moviliza el Evangelio. Vivi desde Santa Fe, desde la ciudad capital, dice ella, mi corazón es un campo fértil, pero todos los días estoy sacando los yuyos. No es tarea fácil, creo que lo más importante es mantener las raíces bien profundas. Y allí suma su agradecimiento. Vivi dice, Señor, gracias por todas las personas buenas que siempre pones en nuestro camino. Como semilla, con perseverancia y amor, serán árboles frondosos, algarrobos o robles, quizás, nos dice en esta mañana Vivi. Desde Mar del Plata se suma Gri y comparte
una brevísima oración. Dice: ven, Señor, siembra en mi corazón para que así pueda prosperar. Nos comparte ella. Otro oyente desde Crespo, se suma Griselda. Dice: me encanta el texto de hoy y yo tengo todo tipo de tierra y malezas, pero persevero. Atiendo la necesidad de mi campito, lucho, rezo, participo en la parroquia y trato de contagiar que seguir a Jesús siempre es correcto, pero no es fácil. Pero igual, de todos modos, se puede. Gracias por estos momentos, nos dice Griselda desde una Crespo agradable, hermosa en este día, nos comparte esta oyente. También desde Ramona, Santa Fe, se suma Zulema. Dice: sembrar, hermosa parábola, con altos y bajos, pero siempre esta tierra espera que el Señor siembre fe, esperanza, amor, caridad, para sembrar en mis hermanos, poner esa semilla y Dios la hará fructificar después en su debido tiempo. Gracias por las catequesis, gracias por tanto, dice Zulema. También por aquí sumamos el mensaje de Jorge, nuestro amigo servidor del santuario de la Virgen de Lourdes aquí en Altagracia, que Jorge acerca una pregunta, padre, para vos en esta mañana. Dice: ¿cómo uno puede saber si sembramos bien? Él nos cuenta que comparte muchas actividades en el servicio de los hermanos, pero siempre tiene esa pregunta: ¿cómo uno puede saber si está sembrando bien, si está compartiendo esa semilla con otros? San Ignacio va a decir siempre, en orden a esta pregunta que nuestro hermano nos hacía, el mirar nuestra recta intención cuando tenemos que evaluar nuestras obras. Si uno ha tenido recta intención en el obrar, es allí donde de veras estamos sembrando y haciendo lo que el Evangelio de Jesús nos pide. Esa recta intención en nuestro obrar, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestro decir, tiene que ser siempre fruto de una conciencia recta que quiere hacer aquello que Jesús nos enseñó. Que siempre conservemos esa recta intención en cada obra que hacemos, porque allí va a estar conservado el buen obrar, ¿no? Y yo pensaba recién, mientras vos, Belén, estabas leyendo estos testimonios escritos, junto a los testimonios por voz que Diego nos compartía, que también podemos apreciar, agradecer y valorar la siembra de Radio María. Porque cuando uno escucha los lugares de donde nos vienen los testimonios, y estos son algunos, hay algunos que no los podemos compartir por cuestión de tiempo, pero que siempre están presentes en nuestra oración, en nuestro agradecimiento, en este compartir, y tantos otros testimonios que forman parte de la audiencia, los radiomarianos, que están diseminados por todo el país y en el mundo entero. ¿Cómo no pensar en la siembra de Radio María? ¿No? Que en tantas situaciones, cuando uno escucha pueblos, ciudades, localidades pequeñas, realidades lejanas a los que, en donde estamos nosotros, cuán grandiosa es la siembra que Jesús, como sembrador, a través de Radio María, sigue haciendo de tantas formas, en tantos terrenos y en tantos modos en los que nuestro corazón va recibiendo la semilla. Pero de todos los testimonios, los mensajes, me gustó ese testimonio de una hermana nuestra que decía: oler a madero y naranjo, ¿no? Qué hermosa comparación que nos puso para decir lo que es también la siembra de una buena obra, de un buen obrar. Deja ese aroma tan agradable, ¿no? Como lo es el del madero y el del naranjo. Qué lindo que hoy estemos contentos por esto, porque con rectitud de conciencia, cuando queremos hacer el bien y nos lo proponemos, estamos sembrando el bien. Y el bien hay que sembrarlo siempre, a todas partes. Nunca podemos inclinarnos para el mal. Y allí está la gran siembra que Jesús hace en cada uno de nuestros corazones y por nosotros
en la historia, en el mundo, en las realidades donde estemos. Seamos sembradores de bien, aunque nos parezca que la obra que hacemos sea pequeñita, insignificante, silenciosa, que no nos importe esto, que nos importe siempre ser buena semilla, allí donde Jesús nos siembre. Pedimos la bendición agradecida por este espacio compartido y le decimos a Jesús: Señor Jesús, toma la tierra de mi vida, la tierra de mi corazón, rompela, desmenuzala, abrila con tu gracia, para que en ella pueda germinar, crecer y dar fruto la palabra de vida. Dame alegría, perseverancia y generosidad para vivir tu palabra. Que te bendiga el buen Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amigos, hemos compartido la catequesis de este día. Gracias Belén, gracias Diego, quien les habla el Padre Daniel Cavallo, acompañando esta siembra y recibiendo en mi corazón también la siembra de la oración y del testimonio de todos ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere, que tengan todos un lindo día de siembra. Hasta aquí, Radio María presentó La Catequesis, una reflexión en torno al Evangelio del Día. Podés ver nuevamente este programa en YouTube o ingresando a nuestra página web, podcast La Catequesis. Para que mi amor sea decirte sí.